Hola, soy Juan Cruz Ripoll, soy orientador escolar y profesor de apoyo en el Colegio Santa María la Real de los Hermanos Maristas de Sarriguren, al lado de Pamplona, y ahora durante esta sesión voy a hablar un rato sobre TDAH y lectura. Igual, sabiendo el título de la conferencia, hay gente que os dan ganas de desconectar. TDAH, ¿no? Si esto a mí no me toca, yo no tengo hijos o no tengo alumnos con TDAH. O a lo mejor estás pensando TDAH, pero si yo he oído decir que eso no existe. Te invito a quedarte porque no hay técnicas de lectura especiales para los alumnos con TDAH. Lo que hacemos con lectura con los alumnos con TDAH sirve para cualquier alumno que tenga problemas de lectura, incluso para alumnos que no tienen problemas de lectura. Igual estás pensando, TDAH, pero si eso lo tratan con medicamentos, con pastillas, ¿para qué nos vamos a meter en más historias? Te invito a quedarte también, porque los medicamentos no enseñan a leer. Cuando se ha hecho investigación sobre este tema, se ha visto que los efectos que producen las medicinas sobre la lectura de los alumnos con TDAH, en el caso de que existan, son muy pequeños, son superficiales, son dudosos y desaparecen rápidamente. Y si no te he convencido, pues te aviso que durante este rato van a pasar algunas cosas sorprendentes. Por ejemplo, aquí va a aparecer un oso polar de color verde y va a aparecer un gato con 4 patas. Espero que eso te cree interés para seguir aquí con nosotros. Bien, en esta lámina tenemos representados algo que podríamos pensar, estos son 100 niños con TDAH. De estos 100 niños, algunas investigaciones nos dicen que 18 tienen dislexia. Y otras investigaciones nos dicen que 45 de esos 100 niños con TDAH tienen dislexia. Puede ser una diferencia bastante grande. Alguien se puede preguntar cómo puede ser que no se hayan puesto de acuerdo. Pues depende de qué criterios se utilicen para decir que si un niño tiene dislexia o no. Pero incluso los otros niños, los que no tienen dislexia, los niños con TDAH que no tienen dislexia, normalmente rinden mal en lectura. Suelen cometer más errores al leer, se equivocan al leer las palabras, se saltan las líneas y suelen tener dificultades con la comprensión. En las pruebas de comprensión rinden peor, a veces porque su comprensión no es buena, a veces porque ni siquiera han leído el texto, se han aburrido, lo han mirado a toda prisa o no han acabado de verlo. Pues con estos niños son con los que tenemos que trabajar. Y para empezar a trabajar en lectura, lo primero que necesitamos es un modelo de lectura. Para intervenir tenemos que saber en qué vamos a intervenir. Y aquí tenemos este fantástico gato, el gato con 4 patas que os prometí, que es el gato de la lectura, que se sostiene sobre 4 patas. Estas patas son la descodificación, la comprensión del lenguaje, la motivación, los intereses, los procesos afectivos y el texto que estamos leyendo. La descodificación es simplemente leer correctamente y leer con fluidez, es decir, leer sin equivocarse, leer con una velocidad y con una entonación adecuadas. Luego tenemos la comprensión del lenguaje, que es todo lo que tiene que ver con el vocabulario, con los conocimientos, con la capacidad que tiene el lector de aportar más información que la que hay en el texto, lo que llamamos hacer inferencias, con las estrategias de lectura. Todo eso sería el ámbito de la comprensión del lenguaje. Y tenemos también la parte más cálida, más afectiva, más motivacional, la de los intereses, la de los objetivos del alumno al leer, y por último tenemos el propio texto. Hay textos más largos, más cortos, más fáciles, más difíciles, que tratan sobre temas que me interesan o no, que tratan sobre temas sobre los que yo sé muchas cosas o sobre los que no sé nada, y unos se me hacen más fáciles y otros se me hacen más difíciles. Pues bien, vamos a empezar con la pata de la descodificación. Habíamos dicho que la descodificación tiene 2 grandes componentes, que son la precisión de la lectura y la fluidez. Y para estos 2 componentes tenemos 2 intervenciones que han mostrado ser muy eficaces. Tenemos la lectura asistida para trabajar los problemas de descodificación y tenemos las lecturas repetidas para trabajar las dificultades en la fluidez o para mejorar la fluidez, aunque no haya dificultades. ¿Qué es la lectura asistida?
La lectura asistida pues, es leer con la ayuda de un buen lector, de un lector competente. Este lector competente puede ser un padre, puede ser un profesor, pero también puede ser un compañero. Puede ser un compañero de clase que lea mejor que tú, porque hay programas de tutoría entre iguales en los que se trabaja entre compañeros, en parejas o en pequeños grupos. ¿Qué hace este asistente? Pues hace varias cosas. Por ejemplo, da ejemplo, es decir, sirve como modelo de lectura. Esto se lee así, escúchame leer, le da una referencia al alumno de cómo tiene que sonar el texto. Corrige errores. Cuando el alumno con TDAH o con dificultades de lectura lee y se equivoca, pues el asistente le dice cómo tendría que haber leído eso para que lo vuelva a intentar y lo haga mejor. En el caso del TDAH hay una cosa muy importante que en otras intervenciones igual no se hace, que es que controla la velocidad, porque muchas veces los errores de lectura vienen dados por leer más deprisa de lo que puedes. ¿Por qué los niños con problemas de lectura leen más deprisa de lo que pueden si leerían mejor haciéndolo despacio? Pues porque tienen que mantener su imagen. Es decir, en clase tratan de leer a la misma velocidad que sus compañeros, porque si no ellos mismos se sienten como incompetentes, como malos lectores, y notan que sus compañeros les van a considerar incompetentes. Entonces, en clase, pues bueno, habría que respetar que el alumno intente leer a una velocidad parecida a la de sus compañeros, pero en un trabajo privado, en un trabajo donde ya no tienes a toda la clase de público, sí que se puede controlar la velocidad, y eso muchas veces simplemente es el hecho de reducir la velocidad del que está leyendo, ya disminuye los errores de lectura. Luego ya tendremos las lecturas repetidas para mejorar la velocidad de lectura. Y hay otra función del asistente, que es la de motivar, reforzar, elogiar, decir, lo estás haciendo bien, ánimo, has leído bien, esta era difícil y lo has hecho bien, ir dando esos mensajes positivos, o en algunos programas, como os comentaba antes, de tutoría entre iguales, pues conceder puntos a tu compañero porque ha cumplido unos objetivos, porque ha leído la frase entera, porque no ha cometido errores, etcétera, etcétera. Esto lo tendríamos para trabajar la descodificación. He hablado de las lecturas repetidas para trabajar la fluidez, y aquí nos encontramos con un problema. Lecturas repetidas. Repetido suena a aburrido. Los niños, una vez que han leído algo, volver a leer lo mismo les parece un rollo. ¿Y qué nos pasa? Que tenemos una intervención buena, que está documentado, que es una intervención eficaz, la de las lecturas repetidas, pero que a los niños no les gusta. No les gusta pues, por lo que acabo de decir, porque parece aburrido eso de leer una y otra vez lo mismo. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues intentamos que esta intervención de lecturas repetidas sea más interesante. ¿Cómo lo podemos hacer? Una forma es hacer que sea funcional. Y aquí utilizamos el teatro de lectores. Es decir, no estamos leyendo varias veces lo mismo, estamos ensayando una representación. Preparamos guiones de teatro leído para los alumnos, que además se trabajan en grupo, y los alumnos, evidentemente, si quieren hacer una buena representación, leerlo con soltura, con buena entonación, una de las cosas que tienen que hacer es practicarlo varias veces, ensayarlo varias veces, y ya están haciendo lecturas repetidas con este teatro de lectores. Otra forma que yo utilizo con alumnos pequeños son tarjetas de lectura como estas. Son tarjetas muy cortas, en las que se pueden poner, yo aquí tengo frases de dificultad progresiva, pero se podrían poner pequeñas informaciones curiosas, se podrían poner refranes, se podrían poner frases interesantes para el alumno por el motivo que sea, y en la intervención de lecturas repetidas lo que hacemos es el alumno la lee, luego yo se la leo a él, le digo, mira, escúchame cómo la leo yo, a ver si lo puedes hacer igual que yo, la leo con la mejor entonación que puedo, y el alumno la practica unas cuantas veces y vuelve a repetir hasta que le sale algo parecido a lo que yo he hecho. Y esto vamos registrando. El alumno, cuando ya yo le digo, esta vez lo has hecho bien, pues las frases están numeradas, él se apunta en el número de la frase, se apunta a esa casilla, la pinta de color, o a veces, como se ve ahí, hacen dibujitos. Y curiosamente esto, pues a los alumnos enseguida, el ver que hay un número limitado de frases que tienes que leer y que poco a poco lo van consiguiendo,
hace que me pidan más frases, ¿no? En lugar de no querer hacer las lecturas repetidas, lo que quieren es volver a hacerlo para ir rellenando todas las casillas de las frases. Y otra intervención que estamos utilizando ahora bastante, muy interesante, es esta, hecha con Katamoch. Katamoch es un programa que hace pocas cosas, es software libre, o sea, cualquiera puede buscarlo y descargarlo y utilizarlo. Y de las pocas cosas que hace, pues una es proyectar el texto en la pantalla y hacer que vaya desapareciendo. Hace poco, pero lo hace bien, porque este desaparecer del texto nos permite graduar a qué velocidad desaparece el texto. Entonces ahí hacemos un pequeño reto en lecturas repetidas, que es, vale, si tú eres capaz de leer este texto antes de que haya desaparecido, vamos a ver si eres capaz de hacer lo mismo, pero a más velocidad. Vamos a ver hasta qué velocidad eres capaz de llegar. Y ahí creamos una especie de tensión, de juego, de reto, en el que los alumnos pues, intentan cumplir objetivos, a ver si soy capaz de hacerlo a tantas palabras por minuto, o a ver hasta cuánto soy capaz de llegar, y van leyendo el texto una y otra vez. Logramos hacer que estas lecturas repetidas sean interesantes para el alumno. Bien, pues ahí tenemos la primera pata de la descodificación. Vamos con la segunda pata de la comprensión. Y aquí durante mucho tiempo hemos tenido un serio problema en la pedagogía, que era que no sabíamos qué hacer para mejorar la comprensión lectora. Ya sé que suena raro eso de que no supiéramos qué hacer para mejorar la comprensión lectora, pero si nos ponemos a pensar, durante mucho tiempo poco más hemos hecho que recomendar a los profesores o a las familias cosas como que lea y luego hazle preguntas. No es una mala actividad leer y que te hagan preguntas, pero a mí me crea ciertas dudas. Está bien, posiblemente el alumno lee con más atención si sabe que le voy a hacer preguntas, pero esas preguntas a mí me permiten saber si el alumno ha entendido o no ha entendido, pero al alumno realmente le hacen entender más de lo que está leyendo. Tengo serias dudas, bueno, ahí queda, lo de leer y responder preguntas es una más. Afortunadamente, ahora tenemos más cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, aquí propongo, bueno, primero tenemos este texto, os lo presento por si no se puede leer bien en la pantalla. Es una noticia de un hecho real que ocurrió hace unos años en un zoológico donde los osos polares aparecieron de color verde, y ahí está el prometido oso polar de color verde. Como diciendo, esto es real, no me lo he inventado, salió en algunos periódicos. Y propongo varias actividades a partir de este texto. Una, por ejemplo, es hacer un rastreo de referencias. ¿Qué es un rastreo de referencias? Algo parecido a lo que sale en la pantalla. En el texto hay distintos personajes. Están los osos, está el empleado que se da cuenta de que los osos se habían vuelto de color verde, está el director del zoológico, preocupado por el cambio de color de los animales, está el veterinario al que le encargan ver qué pasa, y estos elementos aparecen nombrados de distintas formas. Por ejemplo, el texto igual dice, y el hombre, dice, pero ¿quién es el hombre? ¿Es el director? ¿Es el veterinario? ¿Es el empleado? Tenemos que saber, si no sabemos de cuál de ellos está hablando, no estamos entendiendo el texto. El rastreo de referencias consiste en estos elementos que van apareciendo en el texto, señalarlos, por ejemplo, con un color. A cada uno les he asignado un color, y cada vez que aparecen de distintas formas, con sinónimos, pero muchas veces con pronombres, él, les, sé, ¿de quién está hablando cuando dice sé? Pues bueno, depende de quién esté hablando, le vamos poniendo un color. Y además esto produce una cosa interesante, que es uno mira los colores y podemos decir, ¿quién es el protagonista de este texto? El que más veces aparece su color, en este caso los osos, el color gris. Además del rastreo de referencias, podemos hacer otra actividad que sería ordenar el texto. Esta es muy común, sale muchas veces en los libros de texto, cuando se trabaja comprensión lectora, te dan varias partes del texto para que las ordenes, para que vuelvas a reconstruir el texto. Y yo en el caso cuando se trabaja con niños con TDAH, siempre todo lo que implique actividad para trabajar comprensión va a ser mejor. Y si la actividad además puede ser física, puede ser manipulativa, puede haber algo que tú toques, que tú muevas, que tú
que tú hagas, pues va a ser mejor, va a hacer que el niño trabaje más. Entonces, si tenemos que ordenar un texto, a mí una cosa que me gusta mucho es que él se ordene físicamente, es decir, que recortemos las partes del texto y que haya que reconstruirlo como si fuera un puzzle. Además, esa reconstrucción en forma de puzzle permite que los niños, que a veces no tienen muchas estas estrategias para saber qué viene antes o qué viene después, pues por lo menos puedan utilizar la estrategia de ensayo-error. Lo pongo así y miro a ver cómo queda. Y si no me gusta, lo cambio y lo pongo de otra manera. Pues aquí tenemos el ordenar los textos. Otra cosa que podríamos hacer sería utilizar la técnica cloce. La técnica cloce consiste en dejar huecos en el texto. Esto se suele hacer muchas veces aleatoriamente. Una de cada 5 o una de cada 7 palabras la borro. Cojo un tipex, por ejemplo, y quito esa palabra y dejo el texto con huecos para que el alumno lo reconstruya. Aquí se le pueden dar distintos niveles de dificultad. No es lo mismo leer un texto y luego reconstruirlo que reconstruirlo sin haberlo leído antes entero. No es lo mismo reconstruirlo solo con los huecos o que me dejen los huecos y además me den las palabras. Yo con niños pequeños les hago tarjetas con las palabras que faltan, como decía antes, para que ellos las vayan poniendo en distintos huecos y puedan ver cómo queda con la palabra aquí. Si no les gusta, pues la mueven a otro sitio y sobre todo que el no tener que escribir les hace que la actividad sea más agradable. No es lo mismo que te den las palabras o que no te den las palabras. No es lo mismo que te den justo las palabras que necesitas que te den, por ejemplo, más palabras que las que necesitas porque entonces tienes que decidir cuáles son las que van y cuáles son las que sobran. Entonces, la misma actividad se puede hacer más fácil o más difícil. Y yo a veces trabajo repitiendo varios días la misma actividad con distintos niveles de dificultad. Otra alternativa para trabajar la comprensión podría ser la utilización de organizadores gráficos. Todo lo que tenga que ver con esquemas, mapas conceptuales, líneas del tiempo, mapas de la narración, esquemas de tipo problema-solución, causa-consecuencia. Hay mucha variedad de mapas de organizadores gráficos, no me salía la palabra, organizadores gráficos para representar los textos. Y aquí, por ejemplo, para este texto de los osos, pues sugiero uno que tiene la parte de problema-solución y la parte de causa-consecuencia. ¿Cuál es el problema? Que los osos se volvieron verdes. Entonces, ¿cuál es la causa de eso? Hay que buscarla en el texto. ¿Cuál fue la solución a ese problema? Hay que buscarlo en el texto. Y aquí, en este caso, al alumno ya le doy el esquema prediseñado. No le doy una hoja en blanco y le digo, haz un esquema de este texto, sino que yo ya he pensado que el mejor esquema para este texto es ese, de causa, consecuencia, problema, solución, y lo que pido es que complete lo que la actividad puede ser más fácil o más difícil dependiendo de cuánta información yo le dé o le quite al alumno al hacerlo. Y además, en una esquina, pues he preparado lo que sería un organizador muy básico, pero que bueno, para los textos de tipo narrativo en los que te cuenta algo puede estar muy bien, que es el de las clásicas preguntas del periodismo, ¿no? ¿Quién, cuándo, dónde, cómo, por qué? Responder a esas preguntas con la información del texto. Bien, para quien quiera algo más avanzado, aquí traigo una estrategia que es la estrategia TUA. La estrategia TUA, está en inglés con esas siglas. Yo en algunos trabajos que he hecho la he traducido como PAMDL. La P es pienso, la L es leer o leo y AMD es antes, mientras y después. Es decir, pienso antes de leer, pienso mientras leo, pienso después de leer. En esta estrategia, cada una de esas tres partes, antes, mientras, después, hay tres cosas que el alumno tiene que hacer. El alumno aprende la secuencia de las tres cosas de cada uno, en total 9 cosas que se hacen durante la lectura, bueno, no durante la lectura del texto, sino antes, durante y después de la lectura del texto. Y esta estrategia no la voy a explicar detalladamente porque se me iría el tiempo de la sesión, pero quien quiere puede buscar el TUA Reading Strategy y si sabe inglés pues encontrará información. Si lo quiere buscar en español no sé si encontrará mucha información.
La traigo porque es una estrategia que se ha estudiado con alumnos con TDAH y se ha visto que es una estrategia útil para mejorar la comprensión de alumnos de quinto, sexto de primaria o mayores. Nos meteríamos con la secundaria con TDAH y con problemas de lectura. También se ha trabajado con alumnos con problemas de lectura y sin TDAH, y es una estrategia muy interesante a la que esa fundamentación científica pues, le da un aporte extra. Concluimos con esto la pata del lenguaje y nos quedan todavía otras dos patas. Vamos a pasar a la de los procesos cálidos, a la de la motivación y los intereses. Los niños con TDAH leen menos por placer. Eso es algo que está estudiado. Cuando ellos pueden elegir lo que quieren hacer, pues bueno, puede ser que elijan el leer, pero lo eligen menos que otros compañeros que no tienen TDAH. Es decir, tienen menos motivación para leer por su propia iniciativa. Pero si consideramos la motivación como algo complejo, que tiene varios componentes, hay un componente de la motivación que en los niños con TDAH no está peor que en los niños sin TDAH, y es la motivación social para la lectura. Es decir, ellos pueden tener menos ganas de leer, pero cuando hablamos de las ganas de hablar con tus amigos o con tus compañeros sobre lo que has leído, eso lo conservan, eso lo tienen, eso no lo pierden, y nos da una pista muy interesante sobre qué hacer para motivar la lectura de los niños con TDAH. Esta motivación social la podemos aprovechar para trabajar el interés, el crear el gusto por la lectura, la motivación general por la lectura en los niños con TDAH. ¿Cómo? Planteando actividades que tengan ese componente social, ese componente de compartir con tus compañeros acerca de lo que has leído. Por ejemplo, estoy pensando, ¿no?, la actividad de lectura más clásica y para algunos también la más aburrida que existe, que es lee algo y haz un resumen sobre lo que has leído. Espero que en otras ponencias que haga otra gente podáis encontrar otras alternativas al famoso resumen, que en sí no está mal, pero no conviene tampoco abusar de él. Pues puede ser más interesante si ese resumen o esa alternativa, vamos a hacer un ensayo sobre el personaje que más me ha gustado, o vamos a hacer un mapa sobre los sitios donde transcurre este texto, pues en vez de hacerlo cada uno individualmente, lo hacemos en colaboración entre varias personas que hayamos leído lo mismo. Y si además lo exponemos, lo contamos a nuestros compañeros, pues ya le damos más de ese componente social. Hablaba antes de estos programas de tutoría entre iguales, donde el trabajo en lectura no es individual, tú solo, o no es de trabajo tuyo con el profesor, sino que estás trabajando con un compañero, o programas que pueda haber, como la enseñanza recíproca, en grupos cooperativos, donde en un pequeño grupo hacemos cosas con ese texto que estamos leyendo. Cosas que tengan relación o que sean parecidos a lo que serían debates sobre lo que se lee, o actividades de club de lectores. Serían actividades en las que estaría ese componente social, que es por donde podemos enganchar a estos niños con TDAH, o a veces niños que no tengan TDAH, para interesarse por la lectura, para que lo vean como algo atractivo, lo que va a hacer que lean más, si lo perciben como algo interesante y atractivo. Otra cuestión que se puede hacer para ayudar a la motivación sería relacionar la lectura con mensajes positivos. Es decir, todo lo que tenga que ver con lectura, transmitirlo de forma positiva. Vamos a ponernos en una situación real, ¿no? Imaginemos que el alumno tiene típica actividad de clase, leer el texto, contestar a 5 preguntas sobre el texto. Tenemos aquí a nuestro alumno con TDAH, que no está en su mejor día. No sabemos si ha leído el texto, no sabemos si no ha leído el texto, sí que le vemos durante un rato que está contestando algo, luego el resto de la sesión no está a la tarea que tiene que hacer. Al final de las 5 preguntas ha contestado a 3 preguntas, de las 3 preguntas ha acertado una pregunta. Esto al alumno se lo podríamos reflejar de una forma negativa. Qué poco has trabajado, no has hecho casi nada,
y encima que has hecho poco, la mayoría de lo que has hecho está mal, solo has acertado una pregunta, qué desastre, o lo mismo, de una forma completamente cierta y verdadera, la información es la misma, lo podemos transmitir de una forma positiva. Te he visto trabajar bien durante 10 minutos. Lo has intentado con 3 preguntas. Oye, esta pregunta está muy bien respondida. Esto está, así es como hay que hacer las cosas. Esto está bien. Y luego transmitir un mensaje de confío en que la próxima vez que hagamos algo parecido vas a hacerlo así o mejor todavía. La información es la misma, pero la podemos transmitir de forma negativa o de forma positiva. Os animo a que hagáis la experiencia de hacer la transmisión positiva, porque igual descubrís algo interesante o algo hasta espectacular. Otra cosa interesante para trabajar la motivación es establecer referencias externas. ¿Qué son las referencias externas? Pues en lugar de decirle al alumno, venga, a ver si te esfuerzas, venga, a ver si lo haces bien, venga, a ver si respondes bien a muchas preguntas, le ponemos un compañero como referencia. A ver si es capaz de responder por lo menos a tantas preguntas bien como Miquel. O si respondes más que Miquel, mejor todavía, ¿no? Que tenga alguien con quien verse, con quien compararse. Y otra forma de trabajar la motivación, que yo no sé muy bien si está en este pie de la motivación o está en la siguiente pata del gato, que era la de las características del texto, es porque tiene que ver con el contenido del texto. Aquí estaríamos hablando de hacer textos o modificar los textos para que tengan algunos contenidos peculiares. Por ejemplo, los textos para los niños con TDAH son más interesantes cuando los personajes son poco frecuentes. En los cuentos muchas veces aparece un lobo, en las fábulas aparece un cuervo. Pues si aparece un orangután, el texto se vuelve más interesante, porque normalmente no me encuentro con orangutanes en las cosas que leo. Otra modificación sería el añadir adjetivos, verbos, cosas que expresen acción, que expresen viveza, que expresen intensidad emocional. Por ejemplo, aquí el texto este de los osos, pues no es lo mismo que un empleado se dé cuenta de que los osos habían cambiado de color, que descubre alarmado que los osos habían cambiado de color. Este tipo de modificaciones que ahí pues aparecen subrayadas, algunas cosas que he cambiado para darle más acción, más viveza. El sustituir lo impersonal, no es lo mismo. Se pensó que podía deberse a una broma, ese impersonal. A lo mejor un bromista había sido el que había, el darle un sujeto, el darle acción, hace que el texto se vuelva más interesante. Es cierto que muchas veces trabajamos con textos que están escritos como están escritos y no podemos cambiarlos, pero muchas veces también trabajamos con cosas que nosotros preparamos. Podemos hacer este tipo de cosas, u otra muy interesante que puede ser incluir elementos que sean relevantes para el niño, porque sean familiares, porque sean interesantes para él. Es decir, si en el texto aparece su barrio, si aparece gente que conoce, si en el texto aparece su personaje favorito de dibujos animados, puede ser mucho más atractivo. Aquí hay que tener cuidado porque estoy hablando de textos narrativos, de esos textos que leemos para disfrutar, para entretenernos. Si en un texto instructivo, si en el texto que yo utilizo para que el alumno aprenda algo, pues hago que salga Spiderman, porque le gusta Spiderman, corro un peligro, que es que el alumno después de leer eso se acuerde solo de Spiderman y no se acuerde del... Es decir, que el interés que le ha causado Spiderman bloquee el aprendizaje de lo que queríamos aprender. Entonces, cuidado con este recurso, pero para el texto de disfrute narrativo, el de leo porque me apetece, puede ser un recurso interesante. Y pasamos a la última, a la cuarta pata del gato, que era la del texto, la de las características del texto, aunque ya hemos empezado a hablar de ellas, igual he hablado de características de contenido, y ahora voy a ver un poco características más de forma. Los textos serán más interesantes si
visualmente son agradables, si tienen un buen diseño, si están bien presentados, si los encontramos en un tipo de letra clara, bien legible, en un tamaño grande. Se puede comparar lo que hemos visto hasta ahora con lo que aparece ahí en la... pues a mucha gente dice, uy, eso parece que te da más... lo ves como más difícil de leer ese texto, y es el mismo, tiene las mismas letras y las mismas palabras. Hay que tener cuidado con un tema que es el tamaño de la letra. Normalmente los alumnos con TDAH y los alumnos con problemas de lectura suelen leer mejor si la letra se hace un poco más grande, pero hay un riesgo. Cuando hacemos la letra más grande, el texto ocupa más. Lo que cabía en una página ahora se extiende a 2 páginas. Y los alumnos con TDAH muchas veces la cantidad de trabajo les agobia. Entonces, cuando ven 2 páginas en vez de una página, igual dicen, no, esto es mucho. El texto sigue siendo el mismo, pero al aumentar el tamaño de la letra, creyendo que con eso íbamos a facilitar la lectura, producimos un rechazo. Es curioso que este efecto, por ejemplo, no se produce cuando los alumnos con TDAH leen en una pantalla de ordenador. Porque como en la pantalla del ordenador no sabes cuánto ocupa el texto, va saliendo, pero no sabes dónde acaba, no lees. Pero cuando leen el papel, que ahí sí que se fijan en cuántas páginas ocupa, puede aparecer este efecto de si es muy largo no me apetece hacerlo. Todo lo que rompa la monotonía, todo lo que traiga un poco de novedad, puede hacer que el alumno con TDAH se enganche al texto. Hay una investigación que me gusta mucho por lo simple que es como en el ejemplo que sale aquí, los alumnos con TDAH leían mejor, rendían mejor en lectura con una cosa tan tonta como ir poniendo distintos colores de fondo en el texto. A lo largo del texto empezaba en blanco, luego se ponía un color, luego se ponía otro color, pues eso lo leían mejor que si el texto aparecía solo con el blanco de fondo. No se trata ahora de que hagamos todos los textos con colores de fondo, porque entonces nos pasará que el alumno se acostumbrará y eso se convertirá en algo monótono, sino la idea con la que tendríamos que quedarnos es de vez en cuando poner alguna variación, poner algo novedoso, ¿no? Poner algo diferente que pueda hacer que merezca la pena mirar esto a ver qué me encuentro. Un final sorprendente, una cosa esperada, una incongruencia, cosas como las que decía antes, familiares o que te causen un especial interés, pues estos serían características del texto que pueden afectar a la lectura. Y bien, creo que con esto pues ya he dado unas cuantas indicaciones que pueden servir para empezar a trabajar y hacer cosas con estos niños con TDAH que puedan tener dificultades en la lectura. Y ahora pues quedo a su disposición para comentarios, preguntas, aclaraciones o lo que crean oportuno.